Les habla el pastor Magdiel Alanís Rangel. La reflexión de hoy se titula Convencido pero equivocado. Gálatas capítulo 3 versículo 10 dice: Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Puede haber alguien que esté sumergido en el saber acerca de Dios y estar equivocado? Sí, por supuesto. En la Biblia tenemos varios ejemplos, pero citaré solamente dos: Nicodemo y Saulo de Tarso. Son lo que pudiéramos llamar eruditos convencidos, pero equivocados. El Evangelio de Jesucristo según San Juan narra la historia de Nicodemo, un fariseo erudito del judaísmo que vino a platicar con Jesús de noche. Él, que era maestro de su religión en Israel, estaba aturdido en sus pensamientos porque veía que Jesús hacía señales y milagros y reconocía que había sido enviado por Dios. Pero algo no cuadraba en su esquema de pensamiento. Nicodemo fue enseñado, y él también enseñaba, que el ser humano obtenía la salvación por medio de la obediencia a la ley mosaica, es decir, por obras. Pero Jesús le dijo: De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. San Juan capítulo 3 versículo 3. Esto lo confundió aún más. ¿Nacer de nuevo? ¿Cómo puede hacerse esto? Su racionalismo le impedía entender la verdad espiritual hasta que Jesús le explicó lo que es el nuevo nacimiento en el Espíritu. Después de este encuentro con Cristo, Nicodemo aceptó a Jesús como su Mesías y se convirtió en su seguidor, pues lo vemos después de la crucifixión con José de Arimatea, llevando una mezcla de mirra y áloe para preparar el cuerpo del Maestro para la sepultura. Otro sabio de la ley de Moisés fue Saulo de Tarso, también llamado Pablo. Él había sido educado a los pies del erudito Gamaliel. Estaba totalmente convencido de que la ley de Moisés era la fuente de salvación y se dedicó a perseguir implacablemente a los seguidores del camino que predicaban que Jesús de Nazaret, que había sido crucificado y había resucitado al tercer día, era el Mesías profetizado por el mismo Moisés y todos los profetas. Esto le hervía la sangre, pues para él Jesús fue un falso profeta, un blasfemo, un impostor, y no podía ser el Cristo, pues había muerto en una cruz, es decir, maldecido por Dios. El libro de Hechos, capítulo 9, en los versículos 1 al 19, dice que Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, pidió cartas del sumo sacerdote para traer presos de Damasco a Jerusalén a todos los seguidores del camino. Las obtuvo y se dirigió a Damasco. En el camino, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Después de ese encuentro con el Jesús resucitado, Saulo sufrió una transformación radical y comprendió que Jesús de Nazaret era en verdad el Mesías prometido y anunciado por Moisés y los profetas.
A partir de allí, se dedicó a persuadir a los judíos y a los gentiles que Jesús era el Salvador y que su muerte en la cruz había sido el sacrificio aceptado por Dios para redimir los pecados del ser humano. Estos ejemplos nos muestran que estos hombres estaban convencidos de su religión, de sus tradiciones, de sus rituales y leyes, pero estaban en el error hasta que se toparon con Cristo. ¿Sabes? Lo mismo sucede actualmente. Hay millones de personas que están convencidas de su religión, sus tradiciones y sus creencias. Son sinceros, pero a la luz de las Sagradas Escrituras están en el error, porque creen que la salvación se consigue haciendo buenas obras, cuando en realidad es un regalo que, por su gracia, Dios nos concede. Notemos que Pablo tuvo que tomar una decisión radical y honesta: reconocer que estaba en un tremendo error, cambiar completamente su perspectiva y abrir su mente a la verdad de Dios revelada en su palabra. Él era un fariseo de fariseos, es decir, un conocedor a profundidad de la ley y los profetas, pero su visión estaba cegada por el dogmatismo a la ley. Como había sido enseñado que el ser humano se salvaba por la observancia de la ley, así creía y así enseñaba. Pero estaba bajo una perspectiva cerrada y fanática que no podía ver la verdad, es decir, que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios enviado por el Padre como Mesías, para ofrecer su vida en sacrificio por los pecadores y dar salvación únicamente por gracia y por la fe en el Salvador. No obstante, Dios tuvo misericordia de él, abrió su entendimiento y le permitió comprender la verdad. Basta con que leamos sus epístolas para darnos cuenta del cambio radical. Veamos aquí solamente un par de ejemplos. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y más adelante dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3, versículo 10. Ser confrontados con la palabra exige decisiones radicales. O se permanece en la oscuridad del religiosismo y las tradiciones, o se abre la mente y el corazón a la verdad revelada por Dios, de que solamente por la fe en Jesucristo y no por las obras se obtiene por gracia la salvación y la vida eterna. Viene a mi mente el testimonio de Hermann J. Heger, ex sacerdote redentorista de la Iglesia Católica Romana, quien en su libro Se rompieron las cadenas, publicado por la Fundación En la Calle Recta, relata cómo tuvo que abandonar su iglesia y dejar atrás sus dogmas, tradiciones y creencias al conocer la verdad del Evangelio por medio del estudio de la palabra de Dios. Amigo que me escuchas, ¿tendrás la honestidad intelectual de confrontar tu religión, tus tradiciones y creencias a la luz de la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto
a abrirte a la verdad revelada por Dios y actuar en consecuencia? Que Dios te bendiga en este proceso. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.